Hola, hola. Estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. En la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Hoy vamos en la semana 20, día 1. Y bueno, pues vamos a leer la primera carta de Juan. Primera de Juan, ¿ok? Entonces dice así: la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios que aquellos que les tocó compartir físicamente con Jesús hicieron bien su trabajo. Se dedicaron a esparcir la palabra del Señor, las buenas nuevas, tanto que casi 2000 años después nos ha alcanzado a nosotros, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros que ya conocemos de Jesús, que lo tenemos en nuestro corazón, que está con nosotros. También a nosotros nos toca compartir de Él para que otros puedan recibir salvación. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice esta palabra, ¿verdad?, que Él es luz. Y asimismo nosotros debemos reflejar esa luz, ¿verdad?, esa llenura del Espíritu Santo. Porque si decimos que somos luz y andamos ahí haciendo cosas en la oscuridad, entonces nos engañamos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Dice también que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Somos tan imperfectos. Cometemos errores. A veces pecamos. A veces hasta en lo que pensamos o en lo que hablamos. Pero ¿sabes? Tenemos un Cristo, un Jesús, un abogado, que si venimos y pedimos perdón sinceramente, Él nos perdona. Dice por aquí, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que nos vengamos a darnos la de, iba a decir que de santos, pero la verdad santos sí somos. No por nuestros propios actos, sino porque hemos sido justificados, hemos sido santificados por medio de Jesús. No es por nuestras decisiones, no es por lo buenos que seamos, es porque la gracia de Dios así nos lo ha permitido, ¿verdad? Pero si nos la damos de que nunca pecamos, estamos mintiendo. Por más que tú puedas ver un hombre, una mujer súper ungido, que Dios lo usa para sanidades, para milagros, para grandes cosas, quiero decirte, es pecador, como tú y como yo. Comete pecados de vez en cuando. La única diferencia es que comete pecados así, ¿cómo te diré? No pecados conscientes, sino pecados que de pronto, ya cometiste un error. ¿Y qué es lo que hace esa persona?
lo mismo que debemos hacer tú y yo, traerlo al arrepentimiento. Señor, perdóname, te acabo de fallar en esto, perdóname. Soy humano y de pronto a veces me es casi imposible, ¿verdad? Pero vengo y te pido perdón y sé que tú me perdonas. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y por eso te quiero aclarar algo. Cuando yo te digo que es verdad, o sea, no hay nadie que no peque. Todos en algún momento nos equivocamos o pecamos en algo. Y tenemos que reconocerlo y traerlo a los pies de Cristo para poder ser perdonados. Pero hay personas que se autojustifican. Y entonces en lugar de traerlo al arrepentimiento, hacen como que no pasa nada y pecan deliberadamente. Es ahí cuando el Señor, Dios no te va a perdonar algo de lo cual no te has arrepentido. Entonces algunas veces me han hecho esta pregunta, porque yo siempre hablo, ¿verdad? O cuando tengo la oportunidad, ¿verdad? Hablo acerca del perdón y de que hay que perdonarlo todo, por más difícil que esto sea. Somos llamados a perdonar como hemos sido perdonados. Entonces alguien me decía en una ocasión, ¿pero cómo? O sea, hay gente que no merece el perdón. O entonces, ¿cómo? O sea, van y pecan y hacen las cosas malas y después, ya, perdón. No funciona así. No. Si tú estás consciente de tu pecado y estás pecando conscientemente, a Dios no lo puedes engañar. Luego no le puedes decir, ay, perdón, pero lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, porque el Señor no perdona cuando es por remordimiento. Él perdona cuando es por arrepentimiento. Hay que tener un arrepentimiento genuino para que seamos perdonados. Entonces, si tú crees que puedes engañar a Dios, no. Si tú crees que puedes ir y hacer todo lo malo, ¿no? Como la gente que tiene, por ejemplo, un novio y decide enojarse y cortar con el novio para ir y poder estar con alguien más y ya después regreso, pero pues es que fue en el tiempo que ya no eras novio. ¿A quién engañas? Es algo así parecido. No podemos engañar a Dios. Hijitos míos, estamos en 1 Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es esa paga por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿Él pagó por el pecado de todo el mundo? Sí, de todo. Solo hay una condición. Se llama arrepentimiento de pecado ante Jesús. Hasta lo más terrible que hayas cometido, hasta las cosas más terribles, Él te puede perdonar si hay arrepentimiento de pecado en tu corazón. Dice, también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y recuerda que la verdad es Jesús. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tú puedes decir, ay sí, o sea, yo soy de esta religión, yo soy cristiano, yo soy esto, pero estás pecando deliberadamente. Podrás engañar a algunas personas. No trates de engañarte a ti mismo.
la verdad no está morando en ti. Porque si la verdad que es Jesús mora en ti, te va a redarguir, el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo él. Cuando nosotros guardamos la palabra, pues lo principal que Dios que dice, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Amas a Dios con todo tu corazón. Amas a las demás personas, amas a tu prójimo. Si estás cumpliendo con estos dos, muy seguramente cumples con todos los demás o con gran parte, ¿verdad? Porque en eso se basa la palabra de Dios. Dios es amor. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En amor. Sanando enfermos, liberando cautivos, echando fuera demonios, enseñando, predicando. Y perdonó a todos. Amó a todos. Bueno, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que cuidemos, ¿verdad?, de no tener alguna falta de perdón en nuestro corazón, porque eso quiere decir que estamos aborreciendo a alguien. Y si aborrecemos a alguien, dice que estamos en tinieblas. Entonces, cuidado. Es un precio muy alto a pagar el que tú tengas una falta de perdón, un rencor hacia tu hermano. Está hablando de que estás en tinieblas, que estás dispuesto a sacrificar por seguir con ese odio, con esa falta de perdón. La presencia del Espíritu Santo, yo no. Por eso yo digo lo que dice la palabra, que perdonemos todo, para que eso no nos aparte del Espíritu Santo, de su presencia. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Quiere decir que esa falta de perdón, quiere decir que esa tiniebla nos hace estar ciegos. Por eso la Biblia habla, ¿verdad?, acerca de una ceguera espiritual. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Está hablando de gente que ya ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero la palabra de Dios dice que Dios es amor, que amemos a nuestro prójimo. Puedes amar a las personas, pero no ames lo que están haciendo mal. No ames su pecado. No seas parte de ese pecado. Dice,
no ames al mundo. Y no se refiere a las personas, se refiere a todo lo que nos está rodeando, de pecado, de maldad. A veces podemos llegar a sentir que somos parte del mundo, pero no lo somos. Que eres extraterrestre, pues tal vez. No somos parte de este mundo, ya no. El mundo es representado como Egipto. Y Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Así el Señor nos ha sacado a nosotros de esa parte del mundo y seguimos viviendo en esta tierra, no me malinterpretes, no es que tengamos que aislarnos de las personas, pues nosotros somos llamados a ser luz para aquellos que no conocen, pero sí tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos cayendo. No por quedar bien con las personas, nosotros tenemos que estar haciendo lo que las personas que no conocen a Cristo hacen. Hay algo que se llama presión social y muchas veces lo podemos llegar a sentir. Pasa en todo aspecto, es más, hasta para decir soy cristiano. Como la mayoría no es, a veces no quieres decirlo, sin darte cuenta que estás negando a Cristo. Si todos van a una fiesta y todos van a bailar y todos van a consumir alcohol, a ti el Señor no te mandó para allá, pero es que todos van a ir. ¿Cómo crees que yo no voy a ir? Mis amigas van a estar ahí, los de la oficina van a estar ahí, todos están tomando, como yo no iba a tomar algo. Es que tú eres harina de otro costal, tú has sido santificado, tú has sido limpiado, tú has sido lavado, tú eres ese brillito, tú eres esa luz en medio de esa oscuridad. Tú eres a quien el Señor va a usar en los momentos difíciles de todos ellos. No te puedes corromper con ellos. Dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Porque mira, muchas veces cometemos ese error, yo lo cometí varias veces. Que por quedar bien con las amistades haces cosas que no son agradables a Dios. Y cuando ellos pasan por situaciones difíciles, tú no tienes autoridad, porque estás igual que ellos. Pero en cambio, si tú te mantienes en pureza, si tú te mantienes firme, aunque a ellos les cause burla, aunque ellos, ay, qué aburrida, ay, sí, el hermanito, la hermanita. Ay. Sí, pero cuando tengan una necesidad, cuando haya un duelo pasando en su familia, cuando alguien muere, cuando están pasando por un proceso de separación, de traición, de dolor, por una enfermedad, ¿a quién crees que van a llamar? Al hermanito, a la hermanita. ¿Por qué? Porque es quien porta la presencia de Dios, porque es quien tiene palabras de sanidad, porque es quien tiene palabras de aliento, es quien al abrazarlos va a ser Jesús abrazándolos. Entonces tenemos que mantenernos firmes en el Señor, aunque haya presión social. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y créeme, no te recomiendo que pierdas el amor del Padre por amar al mundo, porque el mundo paga mal. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, a esto se refiere cuando dice que no ames al mundo, no a las personas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un día todas esas cosas que tanto te están importando ahorita van a pasar. No importa cuánta vanidad pueda haber en una persona, cuánto te puedas esmerar por ir al gimnasio, por comprarte ropa de marca, por comprarte cosas carísimas de París, todo va a pasar. Todo va a pasar. La sociedad y el glamour van a pasar. Lo que no va a pasar es tu salvación. Lo que no va a pasar es la presencia de Dios. Mira, hasta la casa más hermosa, la casa más bella que tú puedas conseguirte, si el Señor te la da, gloria a Dios, porque te va a permitir disfrutarla. Pero si decides dejar a Dios por una mansión, la mansión aquí se va a quedar cuando tú te vayas.
mejor prepárate para la mansión que tiene Dios preparada para ti, para que no sea que disfrutes de lo terrenal y después vayas a dar al infierno, por ejemplo. Así que sí suena feíto decirlo, pero es la verdad. Entonces, ¿qué te puede ofrecer este mundo? Cosas de marca, buenos coches, buenas casas, placer. Sí, pero todo aquí se va a quedar. ¿A dónde te vas a ir tú? Ahora quiero decirte, la palabra dice que no hay algo que nosotros no dejemos por Él, como dice que si dejas, no sé, padres, familiares, bienes, Él te lo va a dar 100 veces más aún en esta misma tierra. Entonces Dios también tiene sus formas de bendecirnos, pero quiere probar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre. Todo ese glamour, todo ese brillito de las cámaras, todos los likes, todo el no proviene de Dios. Él quiere que estemos con un corazón sencillo. Dice, no proviene de Dios sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si permanecemos en Dios, Dios permanece en nosotros. Y Él nos ha dado una promesa que es la vida eterna. Tenemos una esperanza. Y no quiero que pienses que porque tenemos nuestra mirada puesta allá arriba, no podemos disfrutar de esta vida. Si yo te contara, la vida es mucho más divertida con Jesús que sin Jesús. A veces la gente tiende a pensar que los cristianos son aburridos, que los cristianos no van a fiestas, que los cristianos es que no toman. Si supieran que hay vino celestial, si supieran que el Espíritu Santo te llena de gozo, de paz, de alegría, que puedes danzar para Dios, que puedes cantar, alabarle, gritar a su nombre. Y es, créeme, mucho más gratificante. ¿Sabes por qué? Porque yo ya viví las dos cosas. Y cuando no tienes a Jesús en tu corazón, sí, te vas de fiesta, te vas de antro, te tienes que súper arreglar, quedar bien con todo el mundo. Y vas y cantas y gritas y uy, padrísimo, pero cuando regresas con un vacío peor que con el que te fuiste. Y tienes que seguir llenando ese vacío de una y de otra forma. Sin embargo, cuando es para Jesús, sí, ya sea en tu casa o en la iglesia, pero tú pones esas alabanzas y cantas y danzas y le alabas y le adoras y te ríes y te gozas y te alegras. Y cuando terminas es como si te quitaron un gran peso de encima. Cuando terminas de orar y de adorar a Dios, ay, tienes una paz en el corazón.
No tienes esa falta de perdón, no tienes ese rencor, no tienes esa envidia, ese coraje, todas esas cosas que normalmente tenías. Eso es una gran diferencia. La vida del cristiano es aburrida, pues si no la estás llevando cerca de Dios. Si nada más es una religión, sí es bien aburrido. Pero si verdaderamente te encuentras con Jesús, hay gozo, paz, hay alegría. Yo no te puedo decir que nunca va a volver a haber problemas, los va a haber. Lo que pasa es que se resuelven diferente. Mientras antes resolvías los problemas en tus propias fuerzas y te enojabas y te frustrabas y te amargabas, ahora no. Ahora hay un problema y vienes y le dices, Señor Jesús, tengo este problema y ya no puedo con él. Aquí te lo vengo a dejar. Aquí te lo entrego. Aquí perdono lo que me están haciendo. Aquí perdono todo. Y terminas la oración y tienes paz. Y si no tienes paz todavía, pues te quedas orando otro rato hasta que Dios te dé esa paz. Esa es la diferencia entre el antes y el ahora. Bueno, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Dice aquí, perdón. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué es esta unción? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Esa unción que tú recibes es el Espíritu Santo. Por eso dice que nos escribe estas cosas, ¿verdad? Sobre los que quieren engañarnos, sobre los que os engañan. Dice, pero la unción, el Espíritu Santo que está en ti y que permanece en ti, no tienes necesidad que nadie te enseñe. Porque la unción misma os enseña, el mismo Espíritu Santo te enseña la palabra. Os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es necesario que siempre que vayamos a leer la palabra, le pidamos a Dios, danos discernimiento. Espíritu Santo, enséñame, revélame, háblame. Y Él te va a hablar. La verdad es que tú no tendrías ni siquiera necesidad de que alguien más te enseñe. Sin embargo, a veces pasamos como por etapas en nuestra vida. Etapas donde a veces necesitamos, como dice la Biblia, esa lechita. Vamos empezando, aún no conocemos tanto, necesitamos a lo mejor que alguien más nos enseñe, pero debemos buscar que ese que nos enseñe esté lleno del Espíritu Santo, sea dirigido por el Espíritu Santo. Y poco a poco vamos a ir creciendo hasta que vamos a comer sólido, como dice la palabra de Dios. Ya cuando tú estés más firme y comas carnita, entonces pasará un tiempo más y serás tú el que tenga que darle la lechita a alguien más. Pues dice la palabra de Dios, dad de gracia lo que has recibido de gracia. Bueno, pero entonces ya sabemos que contamos con el Espíritu Santo y así cuando alguien nos está enseñando algo tenemos que pedirle, dame discernimiento para saber si eso que me están enseñando es conforme a tu palabra o no. Por eso también es necesario conocer la palabra, buscar la palabra, para que no seamos engañados. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, habla de la venida de Jesús, no nos alejemos de Él avergonzados, que cuando Jesús venga y nos pida cuentas, no tengamos que salir avergonzados como aquellos que les dijo, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ay, pero si en tu nombre eché fuera demonios, no te conozco. Es porque tenían una religión, pero no una intimidad con el Espíritu Santo. No conocían realmente a Jesús, solo tenían una religión. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Estamos en 1 de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No te sientas mal cuando te hacen a un ladito, cuando te hacen menos, cuando no te invitan a sus fiestecitas. Literal, no me interesan sus fiestas. Tú tienes que saber que tú tienes una fiesta en casa, si el Espíritu Santo está contigo. Tú tienes que saber que Dios te ama, que si el mundo te critica, que si el mundo, ay, la que no toma, ay, no dice maldiciones, uy, ¿qué importa? Si están hablando así de ti, ay, la persinada, gloria a Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tú aplícate y ponte a orar por los que te rodean, vas a ver que al rato ellos van a ser los que van a querer que tú los invites a tus oraciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. No puedo avanzar porque tengo que decirte algo. No intentes quedar bien con todas tus amistades, porque vas a quedar bien con ellos y vas a quedar mal con Dios. Queda bien con Dios y Dios te va a dar gracia y favor para aquellos que te rodean. Pero si estás tratando de quedar bien con Dios y con el mundo, es decir, con todas aquellas amistades que ni saben ni quieren saber nada de Dios, le vas a terminar fallando a uno de los dos. Y lo más seguro es que le vas a fallar a Dios. Así que busca primero el reino de Dios y su justicia, como dice su palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura. Va a haber amistades que al tú acercarte bien a Dios, se van a alejar de ti. No te preocupes, es que todavía no era su tiempo. No te preocupes, es que ahora tal vez ya no combinan tanto, pero Dios te va a dar nuevas amistades. Dios te va a dar amistades que le amen, amistades que estén ahí para apoyarte incondicionalmente, para orar por ti, para darte palabras de aliento y de bendición. Casi siempre cuando nos acercamos verdaderamente al Señor, muchas amistades se alejan de nosotros, pero otras, las que sí quieren saber de Dios, se acercan más. Así que tenía que decirte eso. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, yo te acabo de explicar hace un momento que todos pecamos. Y te acabo de decir que, y dice también un poquito atrás, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice seguidito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra que dice, todo aquel que permanece en Él no peca? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está hablando de un pecado repetitivo, ¿ok? Está hablando, también puede ser así, mira, cuando nosotros pecamos y venimos al arrepentimiento, dice su palabra que Él cuando nos perdona, arroja a lo profundo del mar los pecados, donde Él ya no se acordará
no porque Él no tenga la capacidad, sino porque Él decide no acordarse. Entonces prácticamente es como si no has pecado. Cada que tú vienes al arrepentimiento, ese pecado es borrado, ese pecado es borrado. Pero hay otro tipo de pecado, y hay un pecado que es consciente, que tú sabes que lo que estás haciendo está mal, que sabes que es pecado, que sabes que a Dios le desagrada y como quiera decides hacerlo. Ese pecado quiere decir, Él no mora en ti. Realmente no le conoces, como dices conocerle. No puedes estar metido, ¿verdad?, en medio de todos los seguidores de Dios y decir que tú eres un seguidor de Jesús y estar cometiendo pecados una y otra vez y estar diciendo, ay perdón, ay perdón, ay perdón. Eso es un remordimiento, no un arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos venimos a los pies de Cristo y tomamos la decisión de cambiarlo, como le dijo a aquella mujer, tus pecados te han sido perdonados, vete y no peques más. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Aunque esté metido en la iglesia, aunque esté metido en la iglesia, aunque esté atrás del púlpito, el que practica pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si te das cuenta que hay una diferencia entre haberte equivocado en algo y pedir perdón y practicarlo. ¿Sí me entiendes? Una cosa, va a sonar muy duro, pero una cosa es que veas pasar a alguien guapo o guapa y de pronto digas, wow, ay Señor, perdona. Perdona, Señor, no dejes que esa persona, que ese pensamiento se quede en mí. Yo, de plano, he decidido nunca voltear cuando veo a alguien del sexo opuesto atractivo. Porque para qué me expongo a pecar, ni siquiera volteo a ver. Bueno, pero de eso a que tú ya lo agarres como una práctica. Pues si ya llegaste a la fornicación o llegaste al adulterio, es que ya lo estás practicando. Es que no solo es un pensamiento, ya lo estás llevando a la práctica. ¿Qué le vas a decir al Señor cada noche que llegues a tu casa? Ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón, pero ¿lo sigues haciendo? Eso es que no ha llegado el arrepentimiento a tu corazón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A veces la palabra es dura, yo lo sé. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mira qué tan grave, y recuerda que tu hermano puede ser no solo el de sangre, sino aquel que te rodea. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Te compara con un homicida. ¿Aborreces a alguien? ¿Tienes falta de perdón? Para que nuestros pecados sean perdonados, Dios nos pide
perdonar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, nosotros no podemos pasarnos diciendo que somos seguidores de Jesús, que, ay no, Dios y Dios y Dios, y cuando vemos a alguien en necesidad, ahí voy a orar por ti. Pues sí, sí tenemos que orar por él, pero si tenemos la posibilidad económica de ayudar, debemos ayudar. Porque si no estaríamos cayendo en esta palabra, ¿verdad? El que tiene bienes y está en el mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti? Dice la palabra, ¿verdad? Que no seamos oidores de la palabra, que seamos hacedores. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Perdón. Perdón. Estoy teniendo distracciones en casa. Perdón. Perdón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, no me quito la imagen que acabo de ver, perdón, fue algo chistoso. Ok, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si el corazón no te reprende es porque no estás haciendo algo malo. Por eso dice, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos da. Voy a tener que hacer una pausa. Perdón, vi algo muy chistoso y no podía contener mi risa. Es que como todo puede notarse, ¿verdad? Las cosas buenas, las cosas malas, las refleja nuestro rostro. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hace rato me dice una amiga, estábamos hablando, ¿verdad? A veces oramos juntas y alabamos a Dios juntas y todo. Y me dice, ay, es que me encanta abrazarte porque, no sé, se siente esa buena vibra, eso, no recuerdo qué otra frase usó. Y yo, qué buena vibra, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ah, sí, ¿verdad? Es que no sabía cómo expresarlo. Justamente, el Espíritu Santo que mora en nosotros se puede percibir. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que tiene la misma fe, que está lleno del Espíritu Santo, es como si nos reconociéramos. Al igual que la gente cuando tiene ciertos demonios, parece que se atrajeran. El que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu Santo el que nos hace permanecer en Él. Amados, no creáis todo
a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener discernimiento de espíritu, que tenemos que tener conocimiento de la palabra, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que no podemos creer todo lo que nos dicen. Yo no estoy muy de acuerdo en una frase porque siento que tiene que ser muy cuidada. Yo sé que hay profetas de Dios, pero también sé que hay gente que se hace pasar por un profeta de Dios. Entonces, cuidado cuando acostumbras a decir, así te dice el Señor. O cuando escuchas que alguien te dice, así te dice el Señor. Porque en automático cuando alguien te dice esta frase, así te dice el Señor, te estás diciendo, ok, no me lo estás diciendo tú, me lo estás diciendo de parte de Dios, es una palabra que viene de Dios. Esa palabra que esa persona te está diciendo como profecía, tiene que ser una confirmación de algo que el Espíritu Santo ya te habló. Porque tú también tienes el Espíritu Santo morando en ti. O tiene que ser algo que tú tal vez le has estado pidiendo a Dios, algo porque Dios conoce tu corazón. Tiene que ser algo que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca alguien puede venir a decirte, así te dice el Señor, y te da una maldición. O te dice algo que va en contra de la palabra. Así no dice el Señor. El Señor dice como dice la palabra, Él no se contradice. El Espíritu Santo nunca va a contradecir a la palabra. Nunca contradice la palabra de Dios. Y si tienes por costumbre decir, así te dice el Señor, cuidado con esa frase, porque puedes manipular a las personas. Dios muchas veces nos va a usar para hablarle a alguien más. Dice su palabra que nosotros le seremos por boca. Dice su palabra, a ti te he puesto por profeta. Jeremías 1, 5, 4, 5 dice, antes que te pusiera, ¿verdad?, en el vientre de tu madre, pues yo te conocí, te di por profeta a las naciones. Sí, Dios sigue usando nuestras bocas, pero cuidado, ¿verdad?, que no seamos manipulados o que no manipulemos a otros. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Recuérdate eso, o sea, siempre que te den una palabra profética, pesa, ¿verdad? Pesa los espíritus. Si esta palabra verdaderamente viene de parte de Dios, normalmente me va a traer paz. Va a ser bíblica. Va a ser algo que el Espíritu Santo ya me ha estado hablando. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, ¿cuántas personas vemos que tienen sus canales de Facebook, de Instagram, de YouTube, de TikTok, de todo, saturadísimos de miles de seguidores y hablan basura? ¿Por qué? Porque alguien que está en el mundo va a seguir esas. Alguien que está en el mundo y que no quiere saber de Dios, no le interesan videos como estos y menos tan larguísimos. Cuando alguien no quiere saber de Dios es porque está en el mundo. Nosotros somos de Dios y el que conoce de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ojo, hay un espíritu de error y tenemos que tener cuidado con él.
toda la palabra, ¿verdad?, que nosotros busquemos sea palabra bíblica, que no sean palabras de hombre, que no sean de otros libros, que no sean de doctrinas. No podemos seguir una doctrina. Y al decir una doctrina me refiero a que muchas veces hay religiones en las que un hombre dice, ay, esto me fue revelado, y hace libros de eso y lo hacen como si fuera la Biblia. Son doctrinas de hombre. Te estás desviando a lo que esa persona dice que le fue revelado. Alguna vez escuché que una persona de cierta religión estaba tratando de hacer una liberación y ese demonio le dijo que la música de tal cantante cristiano no les hacía nada, que no era buena, y se propagó por esa religión. Y entonces ya no pueden escuchar música de ese tipo, ahora tienen que escuchar, ¿verdad?, que la música sea así como toda. ¿Cómo? Entonces te quitó la libertad de poder adorar a Dios con todos los instrumentos. ¿Qué te va a decir un demonio? ¿Y tú lo hiciste doctrina? Cuidado con las cuentas que le va a pedir Dios a ese hombre, que hizo que toda una religión dejara de alabarle con toda la música, ¿verdad? Y a toda la música me refiero con todos los instrumentos. No podemos hacer doctrina del pensamiento de un hombre. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y si su amor se ha perfeccionado en nosotros, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros tenemos el amor de Dios, no debemos de vivir una vida llena de temor, debemos de tener confianza, pues dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pues el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que el temor lleva en sí un castigo. Tenemos que pedirle a Dios eso, ¿verdad? Que arranque en nosotros todo temor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces no podemos decir amar a Dios y estar en pleito con todos los que nos rodean.
Tenemos que amar a los que nos rodean para que sea notorio que verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, si amas a Dios, amas a Jesús. En esto conocemos, y si amas a Jesús, amas a sus hijos, amas a las personas, ¿verdad? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. No. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Jesús es el único camino y la única verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, aunque todos estemos en esta tierra, se requiere realmente venir al arrepentimiento. Se requiere realmente tener al Hijo, que es Jesús, en nuestro corazón, para que tengamos vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, podemos pedir confiadamente cuando lo tenemos a Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues yo estuve tratando de investigar cuál era el pecado de muerte, y lo más que encontré fue que el pecado de muerte es aquel pecado consciente. Porque ya sabemos que Dios puede perdonarnos todo. Dice que lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no blasfememos contra Él, pero sabemos que Él perdona todo. Pero ¿sabes cuándo no te perdona? Cuando no hay arrepentimiento en tu corazón. Así que nosotros podemos estar orando y orando y orando por una persona, pero si la persona no quiere y no tiene arrepentimiento en su corazón, en vano estás
¿verdad? Pidiendo que suceda eso. Es necesario que haya arrepentimiento en el corazón. Tú puedes estar orando por esa persona que deje, por ejemplo, a su amante. Y no quiero decirte que no ores, pero quiero que entiendas que la persona tiene que tener arrepentimiento en su corazón, que la persona tiene que querer el cambio, porque a diferencia de la hechicería, Dios no se mete con la voluntad de la persona, Dios respeta la voluntad de la persona aún para la salvación. Dios toma en cuenta nuestra voluntad, no nos forza a hacer las cosas. Bueno, entonces dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así hemos terminado con el libro o con las cartas, ¿verdad? De Primera de Juan. Si tú no has venido al arrepentimiento, si tú no has aceptado al Señor Jesús con todo tu corazón, permíteme guiarte en esta oración. Es una oración que se hace en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido que perdones mis pecados. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Perdóname. Perdóname si he estado viviendo una doble vida. Perdóname si he estado siendo hipócrita. Perdóname si verdaderamente no había habido arrepentimiento en mi corazón y solo me estoy engañando a mí mismo y a los que me rodean. A ti no te puedo engañar. Te pido que perdones ese pecado oculto. Hoy lo vengo a poner ante ti. Perdóname. Te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por haberme perdonado y te pido que tu Espíritu Santo me selle, que se quede conmigo hasta el último día de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Permíteme orar brevemente por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Señor, yo declaro bendición sobre todo aquel que está escuchando, que lo llenes con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que el fuego de tu Espíritu Santo caiga sobre cada uno de ellos, que tu gracia y tu favor esté sobre ellos, que tu misericordia los alcance, que renueve sus fuerzas, que les des paz, que los llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo, que los guardes en el hueco de tu mano y que los bendigas, que si alguien tuviera algún dolor, seas tú sanando en este momento, que si alguien tiene alguna necesidad aún económica, seas tú, papito, restaurando esas finanzas, quitando ese estrés, esas preocupaciones. Suple las necesidades y las peticiones que hay en sus corazones. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana o tal vez más tarde, porque hay una segunda parte. Gracias por acompañarme. Bendiciones.